Seguimos con Aló Venezuela. Aló. 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 Aló, aló. 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 Estamos de vuelta con Aló Venezuela y veían un pequeño resumen pues de la situación política que estamos viviendo actualmente en Venezuela, pero es importante conocer la opinión de estudiantes y también del coordinador juvenil de Voluntad Popular, pero vamos a presentar primero a Tami Suárez, ella es presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas de la UCB. Tami, buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarnos. Sí, la idea de esta parte del programa, muchachos, es presentar un poco lo que está pasando en el país con lo que es el conflicto social que hemos estado viviendo en Venezuela. Una parte de la sociedad está protestando, liderada por estudiantes, por jóvenes del país que en principio pedían seguridad en sus casas de estudio. Sin embargo, la protesta pareciera que se ha ido transformando en petición de muchas cosas por las cuales estarían protestando. Tanto ese tema porque por lo menos ayer veíamos cómo el vicepresidente Jorge Arreaza hacía un llamado a los jóvenes a que asistieran hasta Miraflores para hacerle, como tú decías, un pliego de peticiones o para conversar con cuáles son las necesidades de los estudiantes, bueno, y también necesidades del ciudadano común, porque todos los venezolanos tenemos las mismas necesidades. ¿Ustedes estarían dispuestos a asistir a Miraflores, a entablar una mesa de diálogo con el presidente de la República? ¿Cómo ve, por ejemplo, vamos a esperar, Tami, ya vas a dar tu apreciación, por ejemplo, Darío Ramírez, que es dirigente juvenil de Voluntad Popular, uno de los partidos políticos que está de alguna manera en el ojo del huracán porque tiene a su principal líder político que está preso en estos momentos en Ramo Verde y tiene otro con una orden de aprehensión? A Carlos Vecchio. A Carlos Vecchio. ¿Cómo ven ustedes en estos momentos el diálogo que ha convocado el presidente Nicolás Maduro? ¿Estarían ustedes dispuestos a ir hasta Miraflores para sentarse a dialogar? Es imposible hablar ahorita de diálogo o de una situación de diálogo si no se cumplen ciertos petitorios, que es lo que hemos manifestado. El Estado no puede pretender construir un diálogo sobre 17 muertos hasta el momento. No estamos hablando de los muertos de inseguridad, que son números que no se están reflejando en estos días y que siguen sucediendo, pero hay 17 muertos que hasta el día de hoy, jóvenes protestando, y no ha habido ni siquiera una explicación para eso. Exigimos que se haga un juicio y que se consiga los culpables y que se explique por qué jóvenes mueren con tiros en la cabeza en medio de protesta. Exigimos que se liberen a los estudiantes detenidos, que se libere a Simonovic, que se libere a Leopoldo López. Exigimos que se desarmen a los colectivos y si el presidente no sabe dónde está, pues amablemente podremos darle un mapa donde se encuentran cada uno de los colectivos en todo el país. Y exigimos además que con los votos que tienen en la Asamblea Nacional den una muestra que realmente les interesa hacer un diálogo. Y una muestra realmente de un diálogo luego de 15 años es demostrar que están dispuestos a cambiar cosas, a ceder cosas, porque un diálogo consiste en que dos partes se entiendan pero que cedan de parte y parte, no que una parte venga y se siente en la mesa obligado con una pistola en la cabeza a decir, esta es la paz que yo quiero, una paz sumisa. Y eso es lo que estamos tratando de promover desde Voluntad Popular. Hay que cambiar la Contraloría, hay que nombrar un Contralor, hay que cambiar la Defensoría del Pueblo, hay que cambiar el Tribunal Supremo de Justicia, hay que nombrar un nuevo CNE que también está vencido ya. Esas son muestras de querer avanzar en un diálogo y no es lo que estamos viendo hasta ahorita. Y hasta que no se cumple ese petitorio, no estamos dispuestos a sentarnos a avanzar, muchísimo menos cuando se nos está persiguiendo de la manera que se nos está persiguiendo. Voluntad Popular, como tú lo has dicho, pero yo creo que la unidad en pleno está siendo ahorita víctima de un régimen que busca amedrentar, que busca amenazar, que busca acabar con cualquier disidencia o cualquier voz que se alce en contra de ellos. Y lo estamos viendo. Leopoldo López se entregó para demostrarle al gobierno que esto era una lucha, que es una lucha pacífica, que se va a mantener siendo una lucha pacífica. Ayer acompañamos hasta Ramo Verde, una caravana inmensa de carros, de manera pacífica, y nos retiramos y llegamos hasta las puertas de Ramo Verde. Aquí no hay ninguna lucha violenta, porque ustedes no demuestran que ustedes tampoco son parte de la violencia y lo hacen desarmando colectivos y lo hacen explicando quiénes mataron a esos jóvenes. Continuamos acá en los estudios conversando con Darío Ramírez, coordinador juvenil de Voluntad Popular, y también con Tami Suárez, presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Antes de conversar con el alcalde Gerardo Blay, pasábamos una nota sobre lo que era la Comisión de la Paz que se instauró por órdenes presidenciales. Ahora, yo les preguntaba antes de irnos a la pausa si estas propuestas que ustedes están colocando para sentarse a dialogar, no era mejor írselas a decir, ojo, y no proponía ninguna marcha a Miraflores, sino ir los líderes estudiantiles a planteárselo personalmente al presidente de la República
Nicolás Maduro. Mira, nosotros no estamos dispuestos a regalarle una foto al presidente, que es lo que él más ansía en este momento. No estamos dispuestos a regalarle una foto cuando de nuevo tenemos más de 15 muertos, ya van por 17 muertos, jóvenes en medio de estas protestas. Estamos siendo perseguidos políticos, estamos viviendo la mayor de las represiones que hemos visto en la historia de este régimen. No estamos dispuestos a regalarle una foto al presidente dándole la mano a líderes estudiantiles, a líderes juveniles. Y lo comentaba ahorita con Tami, esto es una lucha que ha sobrepasado a la dirigencia estudiantil, ha sobrepasado a la dirigencia juvenil, porque hoy en día, a diferencia de otros momentos, está en la calle la sociedad civil, está en la calle el movimiento estudiantil y está en la calle los partidos políticos haciendo una misma exigencia. Una vez que se cumpla todo este petitorio del cual hablábamos hace un rato, las exigencias siguen siendo las mismas. Aquí tenemos un problema de inflación que afecta a todos los venezolanos por igual, al oficialista o al opositor, porque al final todos somos venezolanos y todos no nos alcanza el sueldo absolutamente para nada. Cuando se va a hacer un mercado, la gente tiene que hacer la cacería de los supermercados a ver dónde consigue qué, o hacer colas de 4 o 5 horas. Esas son realidades que le afectan a una persona con la gorra tricolor o con una boina roja en la cabeza. Nos afecta de la misma manera. Y el gran problema que afecta a toda Venezuela, que es el tema de la inseguridad que te hablaba. Tenemos 17 muertos en los últimos días por el tema de la protesta, pero en todos los sectores sigue habiendo personas que están sufriendo por la inseguridad en todo el país. Siguen habiendo muertos por el tema de la inseguridad. La mayoría de los muertos por temas de inseguridad también son jóvenes. Entonces, no le vamos a regalar al presidente una foto que él desea con ansias para poder decirle a la prensa internacional y a otros países, miren, aquí está la foto, yo me senté a hablar con los estudiantes, aquí no hay ningún problema, estamos tranquilos. No, aquí hay una realidad. Nosotros no estamos dispuestos a que se niegue una realidad simplemente por irnos a sentar en Miraflores. Ninguna acá tiene ansias de irse a sentar en Miraflores por la emoción de estar allí. La parte final ya del programa por el día de hoy, conversando con dos dirigentes juveniles del país, uno de la Universidad Central de Venezuela, actualmente es presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas de esta casa de estudio, y otro es dirigente juvenil del partido Voluntad Popular, Darío Ramírez y Tami Suárez. Yo les preguntaba antes de irnos a la pausa si poner unas condiciones antes de sentarse a dialogar quizás de alguna manera no es condicionar ese diálogo, que es precisamente lo que ustedes critican del otro lado. Fíjate, hay una condición también a priori, y yo le daba el ejemplo de estos días a unos vecinos, y les decía, si hay un problema entre vecinos en el que un vecino le cae a golpes al hijo del otro, y le parte los dientes al muchacho y le crea, digamos, una deformación o algún golpe en la cara, y al día siguiente ese vecino que golpeó al hijo llama al padre del otro y le dice, mira, vente para mi casa para que hablemos de lo que pasó ayer. Ese padre que va a ir a sentarse con el otro va a poner unas condiciones mínimas para poder sentarse con él, porque él tiene un hijo agredido, porque él tiene un hijo golpeado. Nosotros estamos en representación de jóvenes, de estudiantes, de madres. ¿Cómo yo me puedo sentar en la mesa de alguien que permitió que una Guardia Nacional se quitara el casco de la cabeza, tirara al piso a una mujer que no había hecho nada más que grabar, la golpeó repetidas veces con el casco, y luego juzgan a la señora que fue golpeada, la detienen 48 horas y está en un régimen de presentación? ¿Cómo yo voy a sentarme con alguien que ni siquiera reconoce eso? Que ni siquiera reconoce que hay una falta gravísima, porque además hay fotos y videos de todos los ángulos de lo que allí sucedió. Pero hay otra versión. Entonces, no son condiciones a priori, son condiciones lógicas que se le pide a un régimen represor. Porque ya hemos aceptado algunas cosas de las que ellos han planteado. Leopoldo López fue y dijo, yo no tengo rabo de paja, yo no tengo nada que esconderle al país. Aquí voy y aquí estoy, aquí la lucha es pacífica, va a continuar siendo pacífica, y no quiero que sigan teniendo la excusa de que soy yo el que promueve la protesta, porque no soy yo la representación de lo que está pasando ahorita. Yo soy una voz. Habemos muchísimas voces, ahora van por Carlos Vecchio. Están buscando desmembrar el partido por todos lados, existen amenazas contra todos nuestros dirigentes en cada uno de los estados, porque además no es algo que está pasando en Caracas. Como bien hablábamos hace un rato, esto arrancó en el interior del país, en Táchira, en Mérida, pero en Puerto Ordaz, en Maracaibo, en Maracay, en Cumaná, en Nueva Esparta. Habían jóvenes hace 2 días recibiendo a las pocas personas que se fueron en ferry a Margarita, diciéndole, en Margarita la única playa es la calle. Eso está pasando en todo el país, hay una realidad en todo el país, y no podemos no podemos permitirle a un régimen que nos pongan ellos las condiciones a nosotros para dialogar. Bien, muchísimas gracias a los dos por haber estado acá en la tarde de hoy mostrándole su posición al país. Por supuesto, creo que cualquier diálogo pasa por ser un diálogo sincero y franco, porque sin eso pues no va a funcionar absolutamente nada.